Los sistemas de pensiones en el mundo son prácticamente una estafa. Esto pasa en todos los lugares porque se ha configurado el sistema de pensiones como un gigantesco esquema Ponzi, donde los jóvenes nuevos aportantes son los que financian las pensiones de los mayores. Ese esquema no tiene sustento, menos en un mundo donde cada vez hay menos jóvenes y entonces la base de sustento no tiene fundamento para poder seguir y continuar con la estafa permanentemente. ¿De verdad crees que el sistema de pensiones va a existir cuando te toque jubilarte? Por favor, la jubilación en realidad no es una edad, la jubilación es un número y uno debe procurar su propia jubilación desde los momentos, o planearla desde los momentos más tempranos de su vida profesional. Y ese proceso es muy difícil, porque cuando uno es joven no es absolutamente consciente de qué se viene para el futuro, simplemente se vive el momento, se vive la vida en el proceso y no se piensa en el futuro. En el futuro se empieza a pensar cuando uno se convierte en mayor. De hecho, los sistemas de pensiones tradicionales o los sistemas de pensiones en general han sido, son y seguirán siendo una estafa, que es una estafa de retención de dinero para que alguien lo use de manera irracional, y es un dinero que basado en los aportes de que los que vienen van a pagarle los aportes a los mayores. En algún momento se introdujeron los sistemas privados de pensiones en el planeta. En el Perú se introdujo los sistemas de pensiones y se crearon las AFPs, por ejemplo. Y las AFPs empezaron como una alternativa al sistema de pensiones tradicional, una alternativa que permitía una capitalización individual al sistema de pensiones tradicional. Sin embargo, en la práctica las AFPs se convirtieron en un pequeño club de fondeo para un pequeño club de bancos, que eran los propietarios de las AFPs, donde podían obtener a costos muy bajos un dinero que podían voltearse y prestárselo a sus propias empresas o colocarlo en sus instituciones financieras y diversificarlo a unas tasas muchísimo mayores, sin mayor riesgo, porque no tenían competencia y porque era un mercado cerrado, muy limitado en el proceso. En consecuencia o como consecuencia de eso, las AFP se han convertido en otra estafa, una estafa privada del mismo tipo. Y hoy día los sistemas financieros han creado paquetes de intermediación, han creado fondos de inversión o, digamos, instrumentos financieros para poder ayudar a acceder al mercado a aquellos inversionistas que solo tienen como alternativa el ahorro tradicional. Bueno, pues esos sistemas no tienen sentido y en realidad no tienen sentido porque lo único que tiene sentido es que tú elimines toda la intermediación financiera que te sea posible. Y eso significa que en lugar del ahorro tradicional te acerques directamente a una sociedad agente de bolsa regulada, te registres, obtengas tu código, digamos, tu identificador de inversionista y puedas invertir directamente en el mercado de valores, sea comprando acciones de compañías valiosas, de compañías que tienen flujos, de compañías que son estables, que siempre han estado ahí, que pagan dividendos, que crecen sus valores de acciones, o sea, si quieres algo más diversificado directamente, sea comprando canastas de ETFs sin tener que usar un intermediario como un fondo mutuo que lo único que hace es encarecer el proceso. Y entonces, y no es necesario que tú tomes una gran asesoría para el paquete financiero. No se necesita tomar estas asesorías, se necesita acceder al mercado. Democraticemos de una vez el acceso al mercado de valores a través de las sociedades agentes de bolsa, haciendo que la gente tenga estas alternativas, que por cierto los bancos no te ofrecen porque no les conviene. Lo que les conviene es que inviertas con ellos, que ellos se conviertan en el intermediario que coloca los fondos y que te cobren unas comisiones de intermediación, de gestión y sabe Dios qué enjuagues para poder gestionar tu patrimonio y gestionar tu dinero. La intermediación innecesaria encarece los costos y solo está previsto para aquellos que simplemente no quieren entrar, no quieren ver estas alternativas. Pero estas alternativas son la única manera de poder generar una inversión segura,
cuando tú no tienes una alternativa de negocio. En el Perú existen dos grandes, eh, dos grandes grupos. El grupo del peruano empresario y el grupo del peruano no empresario. El peruano empresario tiene su capital metido en el ahorro, no en bancos, no en cajas o financieras, no. Su ahorro del empresario peruano está en mercadería, está en inventario. Entonces el peruano empresario ahorra en inventario, ahorra en mercadería, tiene cada vez más almacenes, más lugares, crece su dinero está en la propia empresa. En cambio, el peruano que no es empresario o es independiente y vive del flujo del día a día, o es un peruano que tiene un ahorro distinto y ese ahorro no necesariamente termina en bancos, sino muchas veces termina en ahorro privado, en ahorro propio, en ahorro interno. Ese ahorro interno no tiene alternativas, porque los bancos generan una alternativa que tiene una tasa cero por ese dinero, lo toma prácticamente a costo cero, y la mejor alternativa para eso es colocarlo en inversiones seguras o en inversiones en el mercado de valores. Y para acceder a ese mercado de valores tenemos que democratizar ese acceso. Es el momento de hacer un cambio, es el momento de ir directamente a cualquiera de las sociedades agentes de bolsa que están reguladas, que están registradas en el mercado, inscribirse, registrarse y poder empezar a hacer que tu dinero rinda algo por ti o que tu dinero esté invertido para no perder valor, no quemarse con la inflación y simplemente no destruirse en el tiempo. La construcción de un capital es una construcción de flujos. Hay que tener una visión de stock de capital. En ese stock de capital habrán gastos que salgan de ese stock de capital y habrán flujos que ingresen a ese stock de capital. Y preservar el capital es tan importante como construirlo en el tiempo. Si bien construirlo es difícil, hacer que se preserve y que no se pierda es igualmente importante y para eso necesitamos alternativas de inversión. No creas que va a haber un Estado cuando te toque jubilarte. Nadie va a estar al costado. Tú eres el único responsable de tus fondos, de tu patrimonio y de tu stock de capital.